Siempre he sido una mujer de intuición. Mi mamá decía que era don de familia, esa capacidad de sentir cuando algo no andaba bien. Y esa tarde de jueves, cuando entré a la casa de mi hijo sin avisar, sentí exactamente eso. La puerta estaba sin llave, lo cual ya era raro, porque mi nuera siempre fue cuidadosa con la seguridad. La llamé, pero nadie contestó. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que te pone alerta. Pensé en irme, pero algo me jaló hacia adelante. Subí las escaleras despacio, sin hacer ruido, y fue cuando lo escuché. Un llanto ahogado que venía del cuarto de huéspedes. Empujé la puerta con cuidado y encontré a mi nuera, Melissa, sentada en el piso con la laptop en las piernas y lágrimas corriéndole por la cara. Cuando me vio, cerró la computadora de un jalón y se limpió la cara rápido. Dijo que todo estaba bien, que era solo una película triste, pero yo conocía esa mirada. No era tristeza de película, era desesperación de verdad. Insistí en que me contara qué estaba pasando, pero Melissa solo sonrió de esa manera forzada y cambió de tema. Preguntó si quería café, si había avisado que vendría, si mi hijo sabía que estaba ahí. Todo muy rápido, muy nervioso. Acepté el café solo para tener más tiempo de observar. Le temblaban las manos al sostener la taza. Sus manos no paraban quietas. Intenté platicar sobre su trabajo, sobre mi hijo, sobre los planes para las vacaciones, pero Melissa respondía todo en automático. Su cabeza estaba en otro lado. Me quedé en su casa hasta que mi hijo llegó del trabajo. Cuando entró por la puerta, Melissa cambió completamente. Se volvió otra persona. Sonriente, cariñosa, tranquila. Fue como ver a una actriz entrando en escena. Eso me dejó profundamente incómoda. Los días siguientes no me pude quitar esa escena de la cabeza. Le hablé a Melissa varias veces, pero siempre inventaba una excusa para no platicar bien. Decía que estaba ocupada, que tenía pendientes, que después me llamaba. Pero nunca llamaba. Empecé a poner más atención. Fui a visitar a mi hijo el fin de semana y me di cuenta de algunas cosas. Melissa checaba el celular a cada rato. Recibía mensajes y su cara cambiaba. A veces se ponía pálida, otras veces se mordía el labio con fuerza. Mi hijo no parecía notar nada. Él estaba contento, trabajando mucho, haciendo planes para remodelar la cocina. Para él, todo iba bien. Pero yo sabía que no. Esa mujer estaba escondiendo algo grande, algo que la consumía por dentro. Decidí investigar por mi cuenta. Sé que no debía, pero la preocupación por mi hijo era más grande que cualquier consideración sobre privacidad. Una semana después, esperé a que Melissa saliera de la casa para ir al gimnasio y usé la llave de repuesto que me dieron para emergencias. Entré rápido, directo a la oficina. Su laptop estaba sobre la mesa. Intenté abrirla, pero tenía contraseña. Miré alrededor, buscando cualquier cosa que me pudiera dar una pista. Fue cuando vi una carpeta de documentos medio escondida dentro de un cajón. La abrí y empecé a hojearla. Eran estados de cuenta. Varias hojas impresas con movimientos bancarios. Las cantidades me asustaron. Retiros grandes, transferencias a cuentas que yo no conocía, préstamos que sumaban una fortuna. Le tomé fotos a todo con el celular, para leerlo con más calma. Guardé todo exactamente como estaba y salí de ahí antes de que alguien llegara. En mi casa analicé las fotos con cuidado. Los estados de cuenta mostraban que Melissa tenía una cuenta de banco separada que mi hijo probablemente desconocía. El dinero que entraba y salía de ahí no tenía sentido para alguien que trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Eran cantidades muy altas. Pensé en 1000 posibilidades. Tal vez la estaban extorsionando. Tal vez tenía alguna deuda vieja que nunca contó. O tal vez estaba metida en algo ilegal. Cada escenario que mi cabeza creaba era peor que el anterior. Necesitaba descubrir la verdad, pero no sabía cómo confrontarla sin revelar que invadí su privacidad. Empecé a observar a Melissa de lejos. Pasaba cerca de su casa a diferentes horas, solo para ver sus movimientos.
Descubrí que los martes y jueves salía de su casa alrededor de las 3 de la tarde y regresaba hasta ya noche. Mi hijo creía que estaba en juntas con clientes. Decidí seguirla. El siguiente martes, estacioné mi carro 2 cuadras abajo de su casa y esperé. Cuando Melissa salió, mantuve distancia. Manejó hasta una colonia que yo no conocía bien, se estacionó frente a un edificio comercial viejo y entró. Anoté la dirección. Esperé casi 2 horas hasta que salió. Cuando regresó al carro, venía acompañada de un hombre. Platicaron unos minutos en la banqueta. El hombre le entregó un sobre. Melissa miró adentro, lo cerró rápido y lo metió a su bolsa. Se me revolvió el estómago. Regresé a mi casa llena de dudas. ¿Sería que mi nuera tenía un amante? ¿Sería chantaje? ¿Algo ilegal? Mi imaginación se disparó con hipótesis oscuras. Pensé en contarle todo a mi hijo esa misma noche, pero algo me detuvo. ¿Y si estaba interpretando mal? ¿Y si había una explicación perfectamente inocente para todo aquello? No podía destruir el matrimonio de mi hijo basándome en suposiciones. Necesitaba pruebas concretas. Necesitaba entender qué había dentro de ese sobre y quién era ese hombre. Decidí que regresaría a ese edificio. Descubriría qué estaba escondiendo Melissa, aunque fuera lo último que hiciera. El siguiente jueves volví al mismo lugar. Esta vez no me quedé en el carro. Entré al edificio. El vestíbulo era sencillo, con un elevador viejo y una lista de empresas en el mural. Busqué algo que tuviera sentido, pero eran consultorios médicos, despachos de contabilidad, una clínica de fisioterapia. Nada que explicara las reuniones secretas. Subí hasta el 3er piso, donde vi entrar a Melissa la última vez. Caminé despacio por el pasillo hasta escuchar voces. Una de ellas era de ella. Me paré frente a una puerta con una placa discreta. Centro de apoyo a la víctima. Pegué el oído a la puerta y logré escuchar pedazos de la conversación. Melissa hablaba sobre miedo, sobre no poder seguir viviendo así, sobre necesitar proteger a las personas que amaba. Escuché la voz de una mujer respondiendo con calma, ofreciendo orientación legal y apoyo psicológico. Me alejé de la puerta y me senté en una banca del pasillo, tratando de entender lo que acababa de oír. Melissa era la víctima, no la villana. Esperé hasta que saliera. Cuando la puerta se abrió y nuestros ojos se encontraron, vi el pánico apoderarse de su cara. Me levanté despacio y le dije que necesitábamos platicar. No ahí, sino en un lugar privado. Fuimos a una cafetería cercana. Melissa empezó a llorar antes de que yo le preguntara cualquier cosa. Y entonces me contó todo. Me contó que hace 2 años, cuando todavía era soltera, se involucró con un hombre llamado Bernardo. Él parecía perfecto al principio, pero pronto mostró quién era realmente. Controlador, violento, obsesivo. Cuando Melissa intentó terminar la relación, Bernardo amenazó con matarla. Ella huyó, cambió de ciudad, rehizo su vida y conoció a mi hijo. Creyó que había dejado todo atrás, pero hace 6 meses, Bernardo la encontró. Apareció en el estacionamiento donde solía hacer el súper. Le dijo que nunca la había olvidado, que ella todavía era de él, que si le contaba a alguien o llamaba a la policía, lastimaría a mi hijo. Desde entonces, Melissa vivía en constante terror. Bernardo la chantajeaba, le exigía dinero a cambio de dejarla en paz. Ella vendía sus cosas, pedía préstamos, hacía trabajos extra, todo para pagarle y mantener a Bernardo lejos de nuestra familia. El centro de apoyo a la víctima era su única esperanza. Ahí recibía orientación de cómo salir de esa situación, cómo conseguir una orden de restricción, cómo protegerse a sí misma y a mi hijo. El hombre que vi en la calle era un abogado voluntario que estaba ayudando en su caso. Tomé las manos de Melissa y le dije que ya no estaba sola, que deberíamos contarle todo a mi hijo inmediatamente. Ella me rogó que no lo hiciera. Le daba pavor que mi hijo se involucrara y terminara lastimado. Bernardo era peligroso, tenía historial de violencia, pero le dije que los secretos solo aumentan el peligro, que la familia enfrenta los problemas junta,
que mi hijo merecía saber la verdad y que juntos éramos más fuertes que cualquier amenaza. Esa noche nos sentamos los tres en la sala. Melissa repitió toda la historia, esta vez mirando a los ojos a mi hijo. Él abrazó a Melissa y le dijo que nunca la dejaría sola, que haríamos lo que fuera necesario para protegerla y acabar con eso de una vez por todas. Los días siguientes actuamos rápido. Mi hijo buscó un abogado particular especializado en casos de violencia doméstica y acoso. Reunimos todas las pruebas que Melissa había guardado: mensajes amenazantes, registros de transferencias bancarias, fotos que Bernardo enviaba mostrando que la seguía. Metimos una solicitud de medida de protección de urgencia. El proceso fue rápido porque las pruebas eran sólidas y abundantes. El juez concedió la orden de restricción. Notificaron a Bernardo y le prohibieron acercarse a Melissa, a mí y a mi familia en un radio de 500 metros. Cualquier incumplimiento resultaría en arresto inmediato. También instalamos cámaras de seguridad en la casa, cambiamos chapas y Melissa pasó a ser acompañada por mi hijo o por mí siempre que necesitaba salir. Las primeras semanas fueron tensas. Vivíamos alertas, viendo para atrás todo el tiempo. Pero Bernardo no apareció. Descubrimos después, a través del abogado, que tenía otros procesos en curso, incluso de otras mujeres a las que perseguía. La policía ya lo tenía vigilado desde hace tiempo. Nuestra denuncia fue la pieza que faltaba. Arrestaron a Bernardo 3 semanas después por incumplir orden judicial de otro caso. Lo condenaron y ahora está preso. Cuando recibimos la noticia, Melissa se soltó llorando. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de libertad. Por primera vez en años, pudo respirar sin sentir ese peso aplastante sobre el pecho. Hoy, 6 meses después, veo a mi familia y veo la sanación sucediendo. Melissa volvió a sonreír de verdad. Ella y mi hijo están más unidos que nunca. Aprendí que la intuición de madre sí existe, pero que a veces la verdad es más compleja de lo que podemos imaginar solas. Aprendí que juzgar rápido puede ser peligroso. Si hubiera confrontado a Melissa de forma agresiva ese primer día, tal vez nunca se hubiera abierto. Tal vez se hubiera cerrado todavía más en su miedo. Lo que quiero dejarles a quienes me escuchan es esto. Si se dan cuenta de que alguien a quien aman está diferente, no lo ignoren, pero tampoco ataquen. Acérquense con amor, con paciencia, con la verdadera disposición de escuchar y ayudar. Los secretos existen por muchas razones, y a veces la persona que esconde no es la villana de la historia. Es solo alguien intentando sobrevivir como puede. Mi nuera cargó un peso terrible sola porque tenía miedo de perdernos, miedo de ponernos en riesgo. Al final, lo que la salvó no fue el silencio, fue el valor de confiar, de pedir ayuda, de aceptar que no necesitaba luchar sola. Hoy somos una familia más fuerte, más unida y más consciente de que el amor verdadero se demuestra no en la ausencia de problemas, sino en la presencia de unos con otros cuando los problemas aparecen.